De las Sagradas Escrituras, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a continuar viendo cómo actúa el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador en las personas y en la sociedad. De Jerusalén a Roma. En Jerusalén, visita a Santiago y rito de purificación. Unos días después, preparamos nuestro equipaje y subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos prepararon hospedaje en casa de un tal Nasón, natural de Chipre, que era discípulo desde los primeros tiempos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros en casa de Santiago, donde estaban reunidos todos los responsables. Después de saludarlos, les refirió con detalle todo lo que Dios había hecho entre los paganos por su ministerio. Ellos, al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos son ahora creyentes, y todos son fieles observantes de la ley. Sin embargo, han oído decir que propones a los judíos residentes entre los paganos abandonar la ley de Moisés, aconsejándolos que no se circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. ¿Qué podemos hacer? Pues sin duda se enterarán de que has venido. Acepta nuestro consejo. Tenemos aquí 4 hombres que han hecho una promesa. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rapen la cabeza. Todos serán así que no Todos sabrán así que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que tú también sigues observando la ley. En cuanto a los paganos que han aceptado la fe, ya les hemos comunicado nuestra determinación que deben abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos, de la sangre, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de matrimonios ilegítimos. Pablo entonces tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, después de haberse purificado con ellos, entró en el templo para fijar la fecha en que, terminados los días de purificación, debía presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Prisión. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, los judíos de la provincia de Asia, al verlo en el templo, amotinaron a la gente y lo detuvieron, gritando: Ayúdennos, israelitas. Este es el hombre que va enseñando a todo el mundo y por todas partes doctrinas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar sagrado. Más aún, ha metido a los paganos en el templo y ha profanado este lugar santo. Es que anteriormente habían visto a Pablo por la ciudad en compañía de Tirófimo de Efeso y pensaban que lo habían metido en el templo. Toda la ciudad se amotinó y la gente en masa fue corriendo al templo. Capturaron a Pablo, lo arrestaron fuera del templo y cerraron rápidamente las puertas. Cuando ya estaban a punto de matarlo, avisaron al comandante de la compañía que toda Jerusalén estaba amotinada. Inmediatamente tomó consigo unos cuantos soldados y oficiales y bajó corriendo. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, detuvo a Pablo y dio orden de amarrarlo con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Entonces el comandante, no pudiendo sacar nada en claro a causa del tumulto, mandó que lo llevaran al cuartel. Al llegar a las escaleras, los soldados tuvieron que llevar a Pablo levantándolo en vilo debido a la violencia de la gente, porque todo el pueblo venía detrás gritando: Mátalo.
Discurso de Pablo al pueblo. Cuando se disponían a meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: «¿Puedo decirles una cosa?». Y él dijo: «¿Sabes hablar en griego? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que hace días se sublevó y se llevó al desierto a 4000 bandidos?». Contestó Pablo: «Yo soy judío natural de Tarso de Cilicia, una ciudad bastante conocida. Te suplico que me permitas hablar al pueblo». El comandante le dio permiso y Pablo, de pie en las escaleras, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio y Pablo les dijo en arameo: «Hermanos y notables, escuchen ahora mi defensa ante ustedes». Al oír que les hablaba en arameo, prestaron aún más atención. Pablo continuó: «Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, y de ellos pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, me dirigía a Damasco con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que allí hubiera, para que fueran castigados. Iba pues camino a Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora, venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Yo respondí: «¿Quién eres, Señor?». Y me dijo: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que venían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: «¿Qué debo hacer, Señor?». Y el Señor me dijo: «Levántate y vete a Damasco, allí te dirán lo que debes hacer». Como no veía nada, debido al resplandor de aquella luz, entré en Damasco de la mano de mis compañeros. Un cierto Ananías, hombre piadoso, según la ley, y muy estimado por todos los judíos de allí, que allí vivían, vino a verme y me dijo: «Hermano Saúl, recobra la vista». Y en aquel mismo instante, recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: «El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. No pierdas tiempo. Ahora levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre». Regresé a Jerusalén y un día, cuando estaba orando en el templo, tuve un éxtasis y vi al Señor que me decía: «Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio acerca de mí». Yo le dije: «Señor, ellos saben que yo era el que encarcelaba y azotaba a los en la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba allí aprobándolo y cuidando la ropa de los que lo mataban». Pero él me dijo: «Vete, porque yo te voy a enviar a las naciones más lejanas». Hasta aquí lo estuvieron escuchando, pero entonces levantaron la voz diciendo: «Mata a este individuo, porque no es digno de vivir». Y como seguían gritando, agitando las, los mantos y levantando una gran polvareda, el comandante ordenó meterlo en la cárcel y castigarlo con azotes.
para averiguar por qué gritaban así contra él. Pero cuando lo estaban sujetando con las correas, Pablo dijo al oficial de servicio: «Tienen derecho a azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes». Al oír esto, el oficial fue a comunicárselo al comandante diciendo: «¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano». El comandante se presentó inmediatamente y le preguntó: «¿Eres ciudadano romano?». Pablo le contestó: «Sí». El comandante respondió: «Yo tuve que pagar mucho dinero para lograr esta ciudadanía». Y Pablo dijo: «Pues yo la tengo por nacimiento». Inmediatamente los que iban a castigarlo se retiraron, y el propio comandante, al saber que era ciudadano romano, tuvo miedo de haberlo mandado a encarcelar. Pablo ante el Consejo de Ancianos. Al día siguiente, queriendo averiguar exactamente de qué lo acusaban los judíos, el comandante hizo que lo desataran y mandó a reunir a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo de ancianos. Sacó después a Pablo y los presentó delante de ellos. Pablo, mirando con atención a los que formaban el consejo de ancianos, dijo: «Hermanos, yo he procedido con toda honradez ante Dios hasta el día de hoy». El sumo sacerdote Ananías mandó a quienes los asistían que lo golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: «Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú te sientas ahí para juzgarme según la ley y mandas golpearme sin tener en cuenta esa misma ley». Los asistentes dijeron: «¿Insultas al sumo sacerdote?». Respondió Pablo: «No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no hablarás mal contra el jefe de tu pueblo». Como Pablo sabía que parte de ellos eran saduceos y parte fariseos, gritó al consejo de ancianos: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me juzgan por creer en la resurrección de los muertos». Al decir esto, se produjo una discusión entre los fariseos y los saduceos, y se dividió la asamblea, pues los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos creen en todo eso. Así que se produjo un inmenso griterío. Algunos maestros de la ley del partido de los fariseos se pusieron de pie y afirmaron energéticamente: «Nosotros no encontramos nada malo en este hombre. Y si le ha hablado un espíritu o un ángel». Como la discusión se hacía cada vez más fuerte, el comandante tuvo miedo que hicieran daño a Pablo, y ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le apareció y le dijo: «Ten ánimo, pues tienes que dar testimonio de mí en Roma, igual que lo has dado en Jerusalén». Conspiración contra Pablo. Cuando amaneció, los judíos convocaron una reunión y prometieron bajo juramento no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos bajo juramento. Fueron después a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijeron: «Nosotros hemos prometido bajo juramento no probar bocado hasta haber matado a Pablo». Así pues, de acuerdo con el consejo de ancianos, solicitan al comandante que lleve a ustedes a Pablo con el pretexto de que querían examinar su causa detenidamente. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlos antes de que llegue aquí». Pero el hijo de la hermana de Pablo, que se había enterado del plan, se presentó en el cuartel y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los oficiales y le dijo: «Lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que comunicarle». El oficial lo llevó al comandante y le dijo:
el preso Pablo me ha llamado y me ha rogado que te traiga a este joven, que tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que comunicarme? El joven le dijo: Los judíos han acordado pedirte que mañana hagas comparecer a Pablo ante el consejo de los ancianos con el pretexto de informarse más detenidamente sobre su caso. Pero tú no les creas, porque más de 40 de ellos han planeado un atentado contra él y han prometido bajo juramento no comer ni beber hasta matarlo. Ellos ya están preparados y solo esperan tu permiso. El comandante despidió al joven, encargándole que no comunicara a nadie aquella información. Traslado a Cesarea. Después llamó a 2 oficiales y les dijo: Tengan listos 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea después de las 9 de la noche. Preparen también un caballo para Pablo y llévenlo sano y salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Este hombre estaba acorralado por los judíos y a punto de ser linchado por ellos. Yo, al saber que era un romano, acudí con la tropa y lo libré. Con ánimo de conocer el motivo por el que los acusaban, lo conduje ante el consejo de los ancianos y vi que no lo acusaban de cuestiones de su ley y que no había cometido ningún delito que mereciera muerte o prisión. Después me enteré de que se habían puesto de acuerdo para matarlo, por lo cual he decidido enviártelo inmediatamente, informando al mismo tiempo a los acusadores que deben formular ante ti las acusaciones que tengan contra él. Los soldados, cumpliendo las órdenes recibidas, tomaron a Pablo y lo llevaron por la noche a Antipatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando a los que iban a caballo para que lo acompañaran. Estos, al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, dijo: Te oiré cuando se presenten tus acusadores. Y mandó que los custodiaran en el palacio de Herodes.